Buenas noches, profesor. Somos integrantes del grupo de neurociencias y hoy le venimos a hablar sobre los pares craneales. Primero voy a empezar yo, del cual voy a hablar sobre el primer par craneal. El par craneal olfativo, también conocido como par craneal primero, que como su nombre lo dice, es el primero, pero no se toma la importancia debida a este par craneal, ya que, y aunque no lo parezca, este par craneal es muy importante para vivir nuestro día a día, ya que gracias a este es el olfato el que funciona, ya que este permite hacer que los múltiples aromas y olores lleguen al cerebro, donde éste lo analiza y brinda información sobre su entorno, en el cual está presente, en el cual la persona está presente. Tal como lo dice la Asociación Española de Anosmia. Dice, las células que envían la señal eléctrica al bulbo olfatorio al cerebro pasan por el hipotálamo y la amígdala, por eso el olfato es tan importante para el recuerdo, lo cual también sería otra de las funciones de ahí del par craneal, del par craneal olfativo. Por lo que vamos a dar una breve presentación sobre cómo que es el par craneal olfativo, su anatomía y su funcionamiento. Este informe tiene como objetivo evaluar el par craneal de un estudiante de 10 años e identificar el rendimiento de este. Como sabemos, los pares craneales son fundamentales para nuestras funciones sensoriales y motoras, logrando una comunicación limpia entre el cerebro y las diferentes partes del cuerpo humano. Así que vamos a hablar un poquito sobre el par craneal olfativo primero, para ir avanzando profundamente. En la anatomía, este par craneal se compone de nervios que parten desde la mucosa olfativa en la nariz y se dirigen directamente al bulbo olfativo en el cerebro. ¿Y cuál es su función? Su función principal es el sentido del olfato, donde captura las señales químicas del entorno y las transmite al cerebro, permitiéndonos detectar los olores y los aromas. También debemos saber que se debe de tomar en cuenta la importancia de este par craneal al mismo nivel que sería el del óptico, que es el de los ojos, o el auditivo, que es de la oreja. Lo que si tenemos algún problema, deberíamos ir a un médico que lo chequee, ya que este nos va a realizar pruebas específicas para evaluar el funcionamiento de estos nervios presentes. A través de estas evaluaciones, vaya que puede ser crucial, muy crucial para el diagnóstico y el tratamiento de los trastornos neurológicos, auditivos y visuales. Y si hay un problema, hay que darle la solución lo más rápido posible. Muy bien. Ahora vamos a hablar sobre el primer desarrollo, el fundamento teórico. Bien. Vamos a hablar ahora sí profundamente sobre qué es el par craneal olfativo. Este par craneal es esencial para la capacidad de que nosotras las personas podamos percibir los olores y aromas en un entorno determinado. Así que vamos a hablar sobre su anatomía primero. Se compone de fibras nerviosas que contienen origen en la mucosa olfativa, agrupándose en haces. Estas forman el nervio olfativo, que atraviesa la lámina cribosa del hueso etmoides en el cráneo, conectándose directamente con el bulbo raquídeo, el cual gracias a estas señales olfativas se transmiten al cerebro para ser procesados y ser percibidas. Y ahora vamos a hablar sobre su función. Como lo dije anteriormente, su función principal es el sentido del olfato, donde además es responsable de capturar señales químicas en su entorno, las cuales estas señales a través de las células olfativas se conducen a través de un conducto, en el cual se llama el nervio olfativo, el cual es el medio en el cual se reconoce una amplia gama de olores que influyen en nuestra percepción y en la formación de los recuerdos asociados con los mismos, donde el nervio olfativo envía al cerebro estas células olfativas y en diferentes señales para que el cerebro lo interprete, logrando como resultado que el cerebro reconozca el tipo de olor que se está percibiendo. Así que para saber profundizar más sobre cómo funciona este proceso, vamos a hablar sobre el proceso de transducción olfativa. Ese es el mecanismo mediante el cual las moléculas que se inhalan en el aire se convierten en señales eléctricas y el cerebro los interpreta como olores. Vamos a dar un ejemplo. Por ejemplo, cuando se inhala un aroma, podría ser, digamos, de un perfume. Las moléculas de este perfume ingresan a las fosas nasales, el cual está ubicado en la nariz. Llegan a la mucosa olfativa siendo recibidas por las células olfativas, la cual tienen receptores de olor, que son proteínas capaces de unirse a moléculas específicas. Cuando una molécula odorante se une a un receptor de olor específico en una célula olfativa, esta activa una proteína llamada la proteína G, además también de generar una señal eléctrica en la célula. Esta señal eléctrica se dirige primeramente por el nervio olfativo y de ahí va hacia el bulbo olfativo en el cerebro.
Y de ahí en el bulbo olfativo, estas señales se procesan e interpretan como olores, en el cual el cerebro diferencia su variedad e interpreta su entorno. Por ejemplo, acá dice el sentido del olfato está intrincadamente relacionado con la emoción, la memoria y la percepción del entorno. Como aquí podemos ver, el aire ingresa aquí por las fosas nasales y y van a la lámina criboforme, en la cual a través del sono frontal y del bulbo olfatorio, a través de los conductos por aquí, van a los nervios olfatorios y el epitelio olfatorio, en el cual a través de este conducto llega directamente al bulbo olfatorio, al bulbo olfativo. Y como se dijo, vamos a hacer un procedimiento en el cual se le practicó a un estudiante de 10 años, ubicado en el cuarto grado de educación primaria. Una serie de exámenes para detectar la eficacia de su par craneal olfativo. Y aquí están los resultados. Primero, en objetivo, evaluar las capacidades del estudiante de identificar y distinguir olores usando su par craneal olfativo, además de analizar los dos lados de la nariz para saber si funcionan correctamente. Los materiales que se usó fueron cuatro objetos diferentes, cada uno con un olor distinto. Y hay una venda para cubrir los ojos del estudiante. De ahí el último sería una nota de apuntes para escribirlos ahí, una libreta. En el procedimiento, la preparación sería vendar a los ojos del estudiante y llevarla a una mesa, la cual está, está sosteniendo los cuatro objetos que se mencionaron. Decirle también al estudiante que se encuentra frente a estos cuatro objetos que propagan cuatro diferentes olores, de ahí y a incentivarla, decirle que utilice su nariz para adivinar a qué objeto está oliendo. Finalmente, decirle que tiene que oler cada objeto dos veces, cada uno con un lado diferente de la nariz. Uno por uno se le van acercando los objetos al estudiante y de ahí decirle que huele el objeto primero con el lado izquierdo, de ahí con el derecho. Después de leer cada objeto, decirle al estudiante que describe el olor. Decirle si reconoció el olor o le pareció un olor que no había olido antes. Y también decirle que si se lo sintió el olor más fuerte en un lado o en el lado en derecho o izquierdo. De ahí, de las respuestas de la estudiante, debemos de apuntar lo que nos dijo, registrando qué objetos identificó correctamente y en qué lado de la nariz sintió o no sintió el olor para determinar si su par craneal funciona correctamente o no. Y por último, serían anotar los resultados en una hoja diferente o un cuadro y establecer las observaciones, como se hizo en la siguiente diapositiva. Como vemos, se le pusieron cuatro objetos al estudiante, los cuales fueron una vela aromática, un ambientador, una lavanda y una hoja de menta. En la vela aromática, el estudiante pudo identificar el olor correctamente en ambos orificios, no hubo problemas. En el ambientador, con olor a canela, el estudiante no pudo identificar el olor del ambientador en ambos orificios, diciendo que era un olor nuevo para ella, lo cual no pudo identificar. De ahí se le puso en la lavanda. La estudiante identificó el olor a chocolate solo en el orificio derecho de la nariz. Perdón, ahí es de la lavanda. De ahí en la hoja de menta. La estudiante logró identificar el olor a menta en el orificio izquierdo, pero no pudo hacerlo en el orificio derecho de la nariz. Bueno, y la conclusión sería que la alumna sí puede percibir diferentes olores, indicando un correcto funcionamiento de su par craneal. Durante la evaluación logró demostrar la capacidad de describir varios olores como la vela aromática, el chocolate y la hoja de menta, tanto en el lado izquierdo como el derecho de su nariz, sugiriendo una buena discriminación olfativa. No obstante, se identificó la diferencia de percepción de olores entre los dos orificios de la nariz. Destaca que la niña logró identificar el olor de lavanda en el lado derecho, pero no pudo hacerlo en el izquierdo. También pasó lo mismo con la hoja de menta. Finalmente, se detectó dificultad del estudiante para identificar el olor del ambientador, describiendo por ella misma que ese olor no lo había conocido antes y que era nuevo para ella, lo cual no sería de un trastorno en su par craneal o una enfermedad, sino que era un nuevo olor, una nueva experiencia para esta persona. En conclusión, este tipo de exámenes son muy buenos también para detectar la precisión del par craneal al detectar y reconocer los tipos de olores diferentes y hacernos conocer de la complejidad de nuestro sistema, ya que sabemos que cada persona reconoce varios diferentes olores y no siempre van a poder acertar. Y cada una también tiene percepciones olfativas diferentes, lo que agrega también un mayor conocimiento de nuestras experiencias personales. Por eso se debe fomentar el entendimiento de nuestros sentidos
No solo de la vista o del tacto de la nariz, sino también del olfato, ya que también es un sentido muy importante para que la persona pueda vivir su día a día. Y también contribuye a nuestra forma de cómo percibimos el entorno en general. Ahora, por favor, le voy a dar el pase a mi compañera. Buenas noches, profesor. En esta oportunidad a mí me ha tocado abordar el tema del nervio óptico, también conocido como el segundo par craneal. Bueno, es una estructura crucial en el sistema visual. Esto se origina en la retina del ojo y extiende hasta el cerebro, transmitiendo la información visual necesaria para la formación de imágenes. El nervio óptico tiene unos millones de axones rodeados por vainas meningeas. Su función principal es llevar las señales eléctricas generadas por los fotorreceptores en la retina al cerebro, donde se procesan y se forman las imágenes visuales. La evaluación del nervio óptico puede incluir pruebas de agudeza visual, percepción de colores y otros exámenes. El daño o la lesión en el nervio óptico puede resultar en pérdida de visión o ceguera. Este informe que voy a presentar busca evaluar la integridad y el funcionamiento adecuado del nervio óptico y detectar posiblemente trastornos o lesiones que pueden afectar a la función visual. Los nervios ópticos pertenecen a la persona de sexo masculino de 18 años, Fran Ronaldo Casanco. Desarrollo 2 vamos a indagar un poco más de lo que es el par craneal óptico, su anatomía, sus funciones. El par craneal óptico, también conocido como el segundo par craneal, es un nervio sensorial que se encarga de transmitir la información visual desde la retina hasta el cerebro. Conecta la parte posterior de cada ojo con el cerebro y su daño puede causar pérdida de visión o ceguera, como ya lo habíamos comentado. Anatomía del nervio óptico. Anatómicamente, el nervio óptico se origina en la parte posterior del globo ocular, aproximadamente 2 millones medial al polo posterior, y se extienden hasta el espacio supracelular en la fosa craneal media. Está formado por cerca de 1 millón de axones mielinizados de las células ganglioneas de la retina, a diferencia de los axones de los nervios periféricos. El segundo par craneal se mieliniza por oligodendrocitos en lugar de células de Schwann. La función principal del nervio óptico es transmitir la información visual desde la retina hasta el cerebro para su procesamiento. Cuando la luz llega a la retina, las células fotorreceptoras la convierten en señal eléctrica, transmitiendo por las acciones de nervios ópticos hacia el cerebro. Una vez en el cerebro, estas señales son interpretadas y se forma la imagen visual. Proceso de transducción óptica. El proceso de transducción óptica se refiere a la conversión de la energía luminosa en señales eléctricas en la retina de ojo. Cuando la luz incide en la retina, los fotorreceptores, como los conos y bastones, captan la luz y generan señales eléctricas. En respuesta a la estimulación luminosa, estas señales eléctricas son transmitidas a través de las células bipolares y las células ganglionales hacia el nervio óptico, que lleva la información visual al cerebro para su procesamiento. En este caso, vamos a dar a prueba, y este es el procedimiento que se llevó a cabo. Se llevó a cabo una prueba del segundo par craneal al joven Frank Casanco. La prueba consiste en iluminar sus ojos con una linterna directamente desde los costados para verificar si su pupila se dilataba según la luz. Como podemos observar en estas imágenes, observamos las imágenes de que la pupila del joven no se ha dilatado con la luz de la linterna. Los resultados han sido que durante la prueba realizada al joven no se detectó ningún problema en sus ojos, ya que ambos funcionaron correctamente. Se puede observar una contracción de la pupila
al acercarse a la linterna y una dilatación al alejarse, sugiriendo que ambos procesos fisiológicos ocurrían de manera normal. Bueno, nos vamos a la siguiente introducción 3, donde vamos a hablar del octavo par craneal, o también más conocido como nervio vestibulocochlear, el cual tiene un papel muy importante en la percepción como lo dice una biblioteca en línea llamada Kenhood. La principal función del nervio vestibulocochlear se transmite la información sobre la audición y el equilibrio desde el oído interno hacia el tronco encefálico. Y la audición del sistema humano, ese par de nervios incondicionales y único en su función, constatando de dos divisiones principales: el nervio vestibular, el cual se encarga en transmitir la información sobre el equilibrio y la posición especial del cuerpo, y el nervio coclear, el cual tiene una función de la detección y la transmisión del estímulo auditivo hacia el cerebro. Gracias a este funcionamiento, el ser humano puede interactuar con su entorno de manera equilibrada y apreciar el mundo que lo rodea por el oído. Ahora le hablaremos sobre su anatomía, funciones y sobre cómo funcionan sus procesos. Este informe pretende evaluar el rendimiento del par craneal vestibulocochlear mediante reproducciones de sonidos, brindando a un estudiante de 14 años. Se sacará informe de las pruebas realizadas y se establecerán resultados y se llegará a una conclusión. Nervios vestibular es el encargado de transmitir información sobre el equilibrio y la posición espacio del cuerpo, las estructuras sensoriales responsables de encontrar en la sección del oído interno, órgano vesicular, que está compuesto por el artículo, el sáculo y el conductos semicirculares. Contienen células que detectan cambios en la orientación, permitiendo mantener el equilibrio y la postura corporal. Nervio coclear. Este detecta y transmite estímulos auditivos en el cerebro posterior ubicados en el oído interno. Tenemos al aparato de Corti, que envía vibraciones sonoras en señales eléctricas del cerebro a través del nervio coclear, logrando como resultado la percepción de sonidos y la capacidad de distinguir entre diferentes niveles, frecuencias e intensidad. A continuación le doy el pase al compañero. Muchas gracias, compañera. Ahora, por favor, permíteme finalizar sobre este nervio. Como dijo la compañera, se le hizo un examen a un niño de 14 años en pruebas de equilibrio y audición. Los materiales que se usaron fueron un diapasón, un dispositivo para medir el sonido y el equilibrio en una persona. Audífonos, primero para la audición. Una linterna para ver el percibimiento del espacio de la persona. Y objetos y formas variadas para evaluar el equilibrio, para mantener el equilibrio en una persona. Ahora hablemos sobre cómo se usaron estos materiales en su ejecución. Primero se realizó una entrevista inicial con el niño, de decirle si el niño presentaba algún síntoma o enfermedad en el oído, las cuales podrían ser muy comunes a su edad. Luego de descartar si algún síntoma o enfermedad, se empezaron las pruebas de audición usando los siguientes materiales. La audiometría. Primero se usaron los audífonos, el cual emplearon diferentes sonidos en diferentes tonos, y el niño trató de adivinarlos. Todo esto también fue realizado en un ambiente silencioso para también que el niño pueda concentrarse más. Luego se anotaron los resultados en un cuaderno. De ahí se realizó la prueba de Weber y Rine, en el cual se usó un diapasón para evaluar la conducción ósea y aérea del sonido en el niño. Después de haber anotado de la prueba y la audiometría, ahora se empieza a proceder con las pruebas de equilibrio. En la primera prueba del diapasón se colocó el diapasón en la parte superior de la cabeza del niño y decirle al niño que si escucha el sonido más claro en un oído que en el otro, para saber si el sonido es más fuerte en un oído o no.
Luego de ahí se anotaron también los resultados. De ahí la evaluación del equilibrio. Mediante esta evaluación debemos decirle, por ejemplo, al niño que caminó en línea recta o para que se pare en un pie para saber cómo se encuentra su equilibrio, ya que el área frontal es muy importante para el equilibrio y también para la audición. Y estos fueron los resultados. En el diapasón, todo el estudiante no presentó diferencias en la lateralización del sonido. En los audífonos, el resto del estudiante mostró una respuesta auditiva normal en ambos oídos, sin que uno se escuche más fuerte o más leve. Y de ahí en el equilibrio, el estudiante no presentó dificultades en mantener el equilibrio, mostrando una percepción espacial muy estable. Y con todo esto llegamos a la conclusión que el par craneal octavo, que es el vestíbulo coclear, desempeña también una de las mayores funciones que permiten al ser humano vivir su día a día, debido también a la audición y el equilibrio, ya que una persona sin equilibrio no podría ni caminar, ni incluso ni saltar ni correr. Como también, como habíamos mencionado, su función principal es transmitir información auditiva y señales relacionadas con el equilibrio, desde los oídos hasta el cerebro, por lo que si se presentan problemas, en este se debe acudir en una evaluación específica para saber el estado de este par craneal, ya que no podemos dejarlo que se siga infectando. Por último, durante la evaluación se llevaron a cabo diversas pruebas de audición y equilibrio, logrando tener una visión integral de la salud de este niño. Pero también, al volverlo a repetir, si se detectan problemas de audición en algún niño, aparecen enfermedades en el oído, o hay complicaciones al caminar o, digamos, al saltar, se debe de ir a revisar lo más temprano posible, ya que si no se puede hacer esto, podrían influir muchos problemas en la vida del niño y también en su desarrollo, que podría ser social o familiar. Así que, por favor, tenemos que ser todos precavidos. Y bueno, profesor, esto fue nuestra exposición. Espero que le haya gustado. Muchas gracias.